Bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de entrevistas con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Estamos con ustedes, como de costumbre, José María Conget, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez, del City College y el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Hoy le damos la bienvenida a nuestro programa a Víctor Erice, cineasta español que está aquí con ocasión del Festival del Cine en Lincoln Center. Bienvenido, Víctor, a nuestro programa. Y quería hacerte la primera pregunta de este diálogo que vamos a tener contigo sobre El espíritu de la colmena, que en efecto es una película que ha tenido tanto impacto y tanta resonancia en el mundo hispánico. Y quería hablar específicamente sobre esa niña que a través de cuyos ojos vemos este mundo enigmático y nos quedamos un poco hechizados, y sobre la actriz de Ana Torrent, ¿no? ¿Cómo te pusiste en contacto con esa actriz y qué experiencia o qué contraste puedes hacer? Puedes conversarnos sobre el contraste que es dirigir una actriz madura y dirigir una actriz niña, que es la que lleva la película aquí en cierto sentido, además del camarógrafo, pero de eso hablamos en otro momento. Entonces, ¿la pregunta cuál es exactamente? La pregunta concretamente es, ¿cómo escogiste a esa actriz y cuáles fueron tus experiencias en dirigirla? Bueno, la primera consideración que hay que hacer es que no es una actriz, ¿no? Ya que era simplemente una niña que tenía en el año 73, que es la fecha en que se hizo la película, 6 años y medio, creo recordar. Entonces no hay actrices de 6 años y medio. Hacemos el Shirley Temple. Sí. Entonces simplemente empecé a buscar intérpretes y la encontré en un colegio. Visitaba los colegios de Madrid y el primer colegio al que llegué fue el colegio en que estudiaba Ana Torrent. Es decir, que tuve una suerte extraordinaria, ¿no? Y la vi y me pareció que era la posible intérprete del personaje que yo había escrito durante unos cuantos meses, ¿no? Fue así como la conocí y como la incorporé a la película y luego el trabajo evidentemente es muy distinto, trabajar con un actor en general profesional que trabajar con un intérprete que no sea profesional. Y más aún si el intérprete es un niño, ¿no? Hay diferencias sustantivas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la diferencia más sustantiva procede de un hecho. El actor profesional es alguien en posesión de una técnica, es alguien que tiene una formación específica, un oficio, un métier, como dicen los franceses, y la persona, porque no hay que hablar de intérpretes, la persona, sea niño o adulto, pero que en absoluto es un intérprete profesional, carece en principio de esa técnica, de ese oficio, pero a cambio tiene una cualidad que a mí me parece primordial. ¿Cuál es? Pues sencillamente que en vez de representar, que es lo que tiende a hacer el actor por su propia naturaleza de actor, el intérprete natural, y no digamos el niño, es una diferencia entre el ser y el representar. Muy bien, yo me voy a ir mucho más atrás que El espíritu de la colmena. Mis dos primeras preguntas van a referirse un poco a tu prehistoria como director de cine. Tú procedes de la Escuela Oficial de Cinematografía. Sí. Además, trabajabas haciendo críticas, reseñas y artículos en revistas de cine, sobre todo en una revista que era un poco mítica para la gente de mi generación. La revista que defendía el cine europeo
frente a Fin Ideal, que defendía el cine americano. Sin embargo, tú eres un hombre... No era exactamente, bueno, yo creo que esa es la simplificación, Europa, ¿no? Pero no, Sí. Yo pienso que mi generación es una generación que ha acudido por primera vez al cine cuando la televisión no existía. Sí. Y es un hecho fundamental, un rasgo fundamental. Es decir, acceder por primera vez a la contemplación de una película no en el marco de la televisión, que es lo que hace el niño de hoy, es decir, ve las primeras imágenes cinematográficas en esa pequeña pantalla que es el televisor, y además en el ámbito doméstico, es decir, en el de la privacidad, en el ámbito de lo cotidiano. Nuestra experiencia era radicalmente distinta, completamente distinta. Era acudir a una sala de cine, por tanto, escapar del ámbito de lo cotidiano, que incluía a la familia, entre otras cosas, y tener una experiencia que tenía mucho de aventura personal. Yo creo que son dos experiencias vitales completamente distintas. Este rasgo era común a la gente de mi generación, independientemente de lo que luego, como adultos, hemos defendido en cuanto a gustos. Pero la cuestión del gusto es una cuestión que pertenece ya más al dominio del adulto que del niño. Y entonces, aunque probablemente a veces enfrentados en distintas posturas respecto al cine, había algo que nos unía por debajo más allá del hecho de la literatura, que era que nuestra experiencia era común. Es esta experiencia que he definido. Y porque en España no creo que haya habido tantos directores de cine que hayan empezado como críticos, ahora hay algunos más. En Francia sí, la Nouvelle Vague empezó en Cahiers de Cinema. En Estados Unidos muy pocos. Bogdanovich, Malick han ejercido como críticos de cine. ¿Tú crees que de alguna forma el haberte sentado a ver una película para escribir sobre ella después ha influido luego en tu visión del cine o la posibilidad de teorizar sobre él? Yo creo que sí, que claro que ha influido, pero no es más que una etapa del desarrollo o del aprendizaje, de ese largo aprendizaje que es el cine. Yo creo que todavía sigo aprendiendo, ¿no? Es decir, pero es un periodo de una experiencia que tiene su origen en la infancia, en mi caso, en una primera infancia, que luego cuando se llega a la adolescencia, ese núcleo de experiencias un poco legendarias que se tienen en la infancia adquieren una proyección distinta, que es la búsqueda de una identidad. O sea, el adolescente, nutrido por la experiencia de la infancia y donde el cine ha tenido una dimensión fundamental, como es mi caso, a la llegada de la adolescencia, que es una etapa de búsqueda de la identidad, se acerca al cine desde otra dimensión. ¿Qué dimensión es esta? Aquella que, pues a través de ciertas elecciones que ya empiezan a tener un cierto carácter intelectual, en mi caso, pues le incorporan un elemento nuevo. ¿Qué elemento es este? La reflexión. Creo que lo que caracteriza al cineasta moderno, al cineasta contemporáneo, es este aspecto al que me refiero, el de entender también el cine como una experiencia vital, pero también como una experiencia donde la reflexión es muy importante. Que esto haya sucedido así a partir de los años aproximadamente 50, quiere decir que el cine ya en esa época era un lenguaje adulto, que superada su primera etapa extraordinaria, ¿no? la etapa de la formación del lenguaje, etcétera, etcétera, como en toda evolución hay un momento en que incorpora la dimensión crítica. Se escriba o no crítica cinematográfica, esto es otro aspecto, ¿no? Y en mi caso yo no fui verdaderamente un crítico, ni profesional, ni siquiera aficionado. Simplemente movido por lo que las películas despertaban en mí,
a partir de los 16, 17 años, yo sentí la necesidad de establecer un diálogo con ellas que pasaba por la mediación de la escritura. Y recuerdo que el primer texto que yo escribí no lo hice a instancias de ninguna revista existente, sino simplemente, y ahí atravesé un cierto umbral, experimenté la necesidad de poner por escrito, de formalizar las impresiones de todo orden que una película me había suscitado. Esta película, yo tenía entonces, creo recordar, 18 años, era Les 400 coups, los 400 golpes de François Truffaut. Y luego, posteriormente, ese pequeño texto, yo estaba entonces en la universidad en Madrid, en la facultad, un amigo que escribía en una revista de la facultad me dijo, ¿por qué no lo publicas? Y de esa manera me acerqué al cine a través también de la escritura, pero nunca con una voluntad de ser crítico, sino de incorporar un elemento de reflexión, ¿no? Que me acompaña todavía, porque todavía sigo escribiendo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, hablando de elementos de reflexión, tu última película, El sol en el membrillo, del membrillo. Ahí vi los dos títulos en el material que he leído en él y de él. Gracias por la corrección. Está hecha, es una meditación, es una reflexión justamente en cierto sentido de lo que has estado hablando sobre la relación entre las artes, no necesariamente las artes plásticas, las artes, la literatura y la cinematografía. ¿Qué es lo que te lanza a hacer este tipo de, digamos, de cinema reflexivo, meditativo, donde la imagen es de una belleza extraordinaria? ¿Qué es lo que te atrae de este tipo de cinema? Bueno, aunque en mí esté presente el hecho de la reflexión sobre el cine, yo debo de afirmar y de que hablo, soy fundamentalmente intuitivo, ¿no? Que ante la creación artística, ante el hecho de la creación, la premeditación no sirve. Es decir, que puede ayudar, pero es a posteriori, porque si no, la experiencia artística quedaría, a mi modo de ver, disecada de antemano. O sea, yo creo muy poco en esas estrategias que pasan o que parten de motivaciones estrictamente intelectuales. No. El arte en general trata de movilizar la reflexión, el pensamiento humano, pero partiendo de una emoción. Producir una emoción con imágenes, con sonido o a través de un cuadro, eso pertenece a otro orden de las cosas, a un orden que no es meramente o solo únicamente intelectual. Entonces lo que yo pretendo casi siempre es ponerme en un estado de disposición, estar muy abierto a las sugerencias que están contenidas en la realidad, en las gentes que me rodean, en el paisaje donde vivo. Es ese estado de receptividad. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque para mí el cine ha sido, y lo sigue siendo, un medio de conocimiento de las cosas, de conocimiento del mundo. O sea, trato a través del cine de comprender un poco mejor el mundo donde vivo, a los demás y a mí mismo. Y es un medio de conocimiento. A través de una película trato de descubrir algo que no sé, que no conozco antes de hacerla. Por eso para mí el cine, las películas son en cierto modo una aventura interior, pero una aventura. Pero un medio de conocimiento y un medio de comunicación también. Sin duda. Jean Renoir decía, que es uno de mis maestros, decía, el cine está hecho para tender un puente. ¿A quién? Hacia los demás. Otra cosa es que lleguemos verdaderamente a establecer contacto con ellos, porque el cineasta tiene que atravesar en su trabajo una multitud de aduanas. No tenemos un contacto directo con la gente. Nosotros hacemos las películas, pero luego dependemos de una cadena interminable de intermediarios.
Y a veces el hecho de que nuestras películas no lleguen a ponerse en contacto con todas las personas a las que nos gustaría llegar, sin duda que es, en mi caso particular, todo el mundo, sin excepción. O sea, no creo en un cine elitista ni en un arte elitista, es decir, yo en principio, por lo menos en cuanto a intención, es dirigirme a todo el mundo. Creo que en todo ser humano hay la capacidad para entender, para comprender, pero que muchas veces son desgraciadamente la estructura social que rige la relación entre las personas, los mecanismos de la distribución, para entrar en un orden más específico cinematográfico, la exhibición, etcétera, etcétera, es la que muchas veces impide que ciertas cinematografías, como por ejemplo la española y tantas otras, ¿no?, de Latinoamérica, no lleguen porque ese territorio está dominado desde instancias de poder absoluto, ¿no?, de control absoluto que cierra muchas veces la expresión de las minorías raciales, de las minorías artísticas, etcétera, etcétera. Pero ese es un gran debate social y político contemporáneo, ¿no? A mí me sorprende que cada vez que se hace una retrospectiva de tu cine, la que acaba de organizar el Lincoln Center ahora, con el Instituto Cervantes, la Sociedad General de Autores, nunca se incluye la primera película tuya que vi, que es Los Desafíos. Era una película en la que había 3 jóvenes directores que hacíais vuestra primera salida comercial, Egea, Guerín y tú. Está producida por Querejeta, que produciría luego tus 2 siguientes películas, y vosotros habéis hecho el guión acompañados de un guionista que me parece que es un guionista estupendo, pero me parece que encaja mal con tu cine. Pues tu cine es mucho más introspectivo, que es Azcona, ¿no? ¿Qué recuerdo guardas de Los Desafíos? ¿Qué supone esta película Bueno, que a mí me pareció interesantísima cuando la vi. Es una película importante por un motivo, porque fue mi primer trabajo profesional, ¿no? O sea, uno, hasta que verdaderamente no dirige su primer trabajo profesional, tiene a veces la sensación o el temor de haberse convertido en una especie de diletante. Es decir, nunca sabe a ciencia cierta si va a poder hacer de aquello que fue objeto de placer, medio de conocimiento, devoción íntima, también oficio, profesión, ¿no? Y claro que ese es un momento muy importante. Dicho esto, esa era una película fundamentalmente de productor. Quiero decir que era de sketch, dirigida por 3 directores, y en ese sentido es de todas mis trabajos que he hecho el menos personal, o digamos el que, bueno, tiene como objetivo primordial debutar en la profesión. Yo a veces digo, y ruego que se entienda esto con un poco de humor, que tuve la sensación de que me estaba examinando ante la profesión y creo que debí de aprobar. Un examen de grado. Exactamente, creo que debí de aprobar porque luego ya me encargaron una película larga. El propio Querejeta, además, exactamente, ¿no? Creo. Pero vamos, no es una película que no he vuelto a ver y que, bueno, en la distancia tengo un recuerdo borroso, pero no es, creo que mi obra más personal, la que verdaderamente me representa, empieza con mi primer largometraje. Y el recuerdo que tengo en concreto de Rafael Azcona, gran guionista, ¿no? Sí. Pues bueno, era de un hombre que trató con la mejor buena voluntad del mundo de trabajar simultáneamente con 3 directores distintos, cosa que tiene su mérito, ¿no? Tiene su mérito. Yo quería referirme a tu segunda película, tu segundo largometraje, El Sur, que está basada en una novela. Y claro, como soy profesora de literatura, me interesa fundamentalmente la relación entre la narrativa fílmica y la narrativa literaria propiamente. ¿Qué nos puedes decir de la adaptación de una novela o de esa novela en la construcción del guión, por ejemplo, a una narrativa fílmica? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Qué problemas enfrenta el guionista en este caso? Creo que fue... fue el propio Alicia. ¿Qué problemas has enfrentado? Pues los que se derivan de la relación entre el cine y la literatura, ¿no? O sea, ningún problema específico ni excepcional. El cine se ha nutrido
de todos los lenguajes artísticos que existían antes de aparecer propiamente el lenguaje cinematográfico, ¿no? Se ha nutrido hasta el punto de que más de uno lo ha considerado, más de un teórico me refiero, un lenguaje impuro. ¿En qué medida un lenguaje impuro? Pues en primer lugar porque es hijo de la era técnica. Y lo que hay que pensar que cuando el cine nació ya había existido Fidias, había existido Juan Sebastián Bach, había existido Velázquez y había existido, por supuesto, Cervantes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cine es algo que ha llegado después. Ahora bien, el hecho de que haya llegado después no solo determina su naturaleza, sino también otro factor. El cine nace como una mezcla, como una creación en parte de la ciencia, ¿no? O sea, Louis Lumière, cuyo centenario, el centenario del cine lo celebramos dentro de unos días, era fundamentalmente un hombre de ciencia, ¿no? Y para su invento él deseó un horizonte fundamentalmente científico. Por eso Lumière decía siempre: el cine es un invento sin porvenir. Hoy yo lo podría repetir, pero por otras razones distintas a las de Louis Lumière. En cualquier caso, hay algo que tuvo el cine en los orígenes que es extraordinario, el haber sido en parte también un invento de barraca de feria. ¿Qué quiere esto decir? Pues que convivió con formas de expresión popular desde su misma raíz. El cine en los orígenes fue el teatro de los pobres. El teatro de los ricos era la ópera. Durante mucho tiempo, durante 20 años aproximadamente, entre la burguesía, por ejemplo, francesa, era de muy mal gusto asistir a las sesiones del cinematógrafo. Pero yo encuentro ahí una de las raíces de los orígenes de la extraordinaria vitalidad del cinematógrafo. El haber sido, en sus orígenes, lo que podríamos llamar, en cierto modo, un arte canalla. Un arte, por otra parte, no reconocido por las academias, no reconocido por la clase intelectual, en definitiva, un lenguaje de los desheredados. Ningún cineasta expresa verdaderamente esta historia con un talento mayor y con un sentimiento mayor que la biografía y la filmografía de Chaplin. En Chaplin, en su obra, late el mismo carácter de desheredado que tenía el cine en sus orígenes. Y se puede explicar la historia de Chaplin como la historia de una ascensión social, que finalmente convierte a Chaplin en uno de los hombres más decisivos, más influyentes del siglo XX, y quizá el que mejor ha representado la inquietud, el malestar y la esperanza del siglo. Solo por esto el cinematógrafo merece reconocimiento, pero es que además el cine ha sido verdaderamente la memoria visual del siglo XX, la memoria visual, es decir, los otros lenguajes artísticos han proporcionado a la memoria del siglo XX imágenes. Las ha proporcionado la pintura, la literatura sin duda, pero nadie como el cine. La interrogación que hoy surge, que en este momento surge, es que con la llegada de la televisión y el triunfo de la imagen electrónica, el cine ya ha dejado de ser una persona independiente, ya no es lo que era o lo que fue socialmente hablando. De ahí que yo pueda decir, como Louis Lumière, que el cine hoy es un invento sin porvenir. Yo añadiendo a esto, no sé si te acuerdas, Unamuno, que debió ir al cine solo 3 o 4 veces en su vida, decía que solo servía para perder el tiempo y para pervertir a la juventud, ¿no? Hay que esperar a la generación siguiente a que Albert dijera aquello de yo nací, respetadme con el cine. No, pero el cine se ha ganado ya, ha entrado en las academias, se ha ganado, es decir, toda clase de reconocimientos, ¿no? Pero la pregunta que cabe formularse es ¿qué va a ser de él ahora que ya no tendrá nunca más la edad de un ser humano? Porque para mí, me ha sido dado, he tenido el privilegio
de asistir a más de la mitad de su historia. ¿De qué otro lenguaje artístico se puede decir que un hombre contemporáneo pueda tener este tipo de experiencia si comparamos pues, el cine con la música, con la pintura, con la literatura? Nos queda muy poco tiempo, pero yo te quiero hacer una pregunta tópica que supongo que te hacen siempre y me vas a permitir que yo la repita. Ya. Tú estrenas en el año 73 El espíritu de la colmena y todo el mundo en España y fuera de España está de acuerdo que es una de las piezas pilares de la historia del cine español y del cine europeo posiblemente. Tardas 10 años en hacer El Sur. Todo el mundo vuelve a repetir que se trata de una película magistral, esencial en el cine español. Tardas otros 10 años en hacer la siguiente película, El sol del membrillo. ¿Por qué Bueno, estos menos, paréntesis? 7 años, o sea, lo que pasa es que el proceso fue un poco Sí. ¿Por qué, largo. ¿Por qué estos paréntesis tan tremendos entre las tres películas? Y tienes 2 minutos para decirlo. Bueno, yo solamente confirmar que efectivamente es la pregunta que más veces me han hecho a lo sé. largo de mi vida. Ya lo sé que todo el mundo te lo hace, pero como es un programa de difusión, yo la repito. Pues Y yo me creo que tópico. como para tantas cosas de la vida no hay una respuesta única, ¿no? Ya. O sea, es decir, la realidad, la vida siempre presenta más de una cara, ¿no? Más de una cara. Diría en cualquier caso que no es por una voluntad específica consciente personal. O sea, es decir, yo no me he propuesto introducir esas pausas tan dilatadas entre una película y otra. Es, en cierto modo, fruto del azar. Ahora, el azar en una vida humana se teje en parte por decisiones personales, pero también por las decisiones de los otros, ¿no? Entonces ahí no sabría decirlo, de hecho es así, y bueno, no hay que darle quizá demasiadas vueltas. Lo único que sí puedo afirmar es que yo no vivo esta historia con autocomplacencia, sino incluso con cierto grado de conflicto. Es decir, tengo una sensación de pérdida inevitable ante este hecho, pero tampoco he podido, no sé si he hecho lo suficiente para modificarlo, pero es así. Muy bien. Muchas gracias a Víctor Erice por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes por escucharnos. Los libros no muerden, las películas tampoco, así que yo diría al una cine. última recomendación. Sí. Hay que leer. Ay. Sí. Muy bien. Me encanta. Espero que estén de nuevo charlando con Cervantes y con nosotros en el próximo programa. Hasta entonces.